Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro que tenemos cada fin de semana con los temas que tienen que ser abordados y que tienen que ser debatidos, que tienen que ser discutidos, que tienen que ser analizados. Esta es la agenda para hoy. ¿Cómo ve el país Ernesto Pérez Valladares? Estaremos conversando con el expresidente en unos minutos. Crisis del combustible. Estamos ante un callejón sin salida. Hablemos de transición energética y de movilidad. Estará Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, con nosotros, y el emprendedor Mayer Mizrachi. Criminalidad. Oye, estamos perdiendo la batalla. Jonathan Riggs del Ministerio de Seguridad estará con nosotros y Julio Alonso de la Asociación de Profesionales de Ciencias Criminales. El país, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? El punto de vista, la óptica independiente de Ana Matilde Gómez. Y hoy cerraremos conversando con la presidente de la Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, Marcela Galindo. Hablaremos de reactivación económica, generación de empleo, en fin, los retos desde el punto de vista del sector privado. Don Danilo Toro, bienvenido. ¿Qué tal la agenda para hoy? ¿Qué le parece? Temas de alta temperatura. Precisamente alguien que siempre eleva la temperatura del debate por su punto de vista es Ernesto Pérez Valladares. Bienvenido, presidente. Gracias, gusto estar siempre con ustedes. Mucho gusto. ¿Qué tal si iniciamos de toro a toro? Perfecto. Adelante. No va a ser la primera vez que nos encontramos. Pero de apellido a mote. Exacto, Sí, exacto. sí, porque a usted le dicen, él A es. él es. Yo soy, exacto. Así es. Señor presidente, la idea es ver un poco cómo está el país desde su perspectiva, pero el país tiene un ámbito, una esfera política, y usted no solamente fue presidente de la República, usted también fue secretario del partido más grande que ha tenido este país y que tiene este país actualmente. Y ese país forma parte del hervidero político de hoy día, de estos momentos, ese partido. Mi pregunta es, su experiencia conjugándose ambos cargos, secretario general del partido, presidente de la República, ¿le dice que esto es repetible o que debe tenerse el cuidado y la prudencia de tenerlos separados? Y dos, usted tal vez fue el último de los dirigentes del PRD que dejó una herencia, dejó a alguien que era dirigente de un frente, el Frente de la Juventud, que llegó a ser presidente también. ¿Por qué el PRD se ha ido alejando de ese carácter de frentes beligerantes, de frentes de masa, frente de empresarios, frente de profesionales, frente de la mujer, frente de la juventud, para convertirse a lo que yo llamo un partido de varones y de baronesas? Está duro, Danilo. Vino por la goma. A ver, yo creo que lo primero que hay que señalar es que nosotros teníamos objetivos muy claros. Sobre todo nosotros, me refiero al periodo que me tocó a mí. Desde que murió el general Torrijos en adelante, haciendo el paréntesis de lo que significó la dictadura de Noriega. Pero a partir de 1990, cuando empezamos a recuperar el partido y separarlo, lo que era Torrijos de lo que fue Noriega, nosotros nos señalamos objetivos muy claros. Y uno de ellos, quizás el principal, era lograr el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter. Eso se da y se cumplen en 1999, casi que a mi salida. Y en consecuencia era el momento de sentar al partido nuevamente y a los grandes asesores que sí tenemos, a los varones y baronesas que hay, a la intelectualidad del partido y empezar a desarrollar nuevos objetivos para el partido y para el país, para proponérselos al país. Yo siento que no se hizo y yo siento que no se ha hecho. Y en consecuencia, la vigencia de toda esa vida interna
empezó a decaer. Nosotros teníamos un frente sindical que se sentaba con un frente empresarial y de ahí salían propuestas en conjunto. Teníamos un frente campesino que reunía una serie de elementos importantes para los objetivos del partido, eso ha desaparecido. El frente de la juventud y el frente de las mujeres como que están divorciados el uno del otro. Y no hay verdaderamente, en mi concepto, y sin echarle la culpa a nadie, pero no hay vida interna de partido. No hay discusión política en el partido. Se le quedó un frente que no mencionó y que en algún momento... El frente de los profesionales. Sí, no, es otro frente. Usted habló que el partido, lo dijo aquí hace ya un par de meses, que en el partido había caballos de Troya. Ese frente de los caballos de Troya del partido sigue existiendo, el PRD sigue siendo oposición del PRD. ¿Cómo está el PRD en este momento y qué podría hacer cambiar si existen ese caballo de Troya todavía? Yo pienso que eso que tú denominas caballo de Troya, y para ser bueno con el género y yeguas de Troya, eso es en consecuencia de que no tenemos un objetivo en común. Entonces salen a relucir y a hacerse más importantes los objetivos personales. Y ahí es donde tú empiezas a ver entonces la diferencia y las peleas, las zancadillas y los caballos de Troya. En efecto, sí, yo creo que existen. Y sí, creo que existen porque es que no tenemos un objetivo que compartimos todos. Si tú estás en una organización y esa organización tiene un objetivo y tú no lo compartes, o tratas de cambiarlo con el diálogo y tu inteligencia, o te vas de la organización. Pero es que aquí no hay objetivo. ¿Eso pasará con los caballos y yeguas de Troya? Eso es lo que yo estoy viendo, claro. ¿Van a saltar? ¿Van a pasar a otra organización? Yo creo que eventualmente, como son intereses personales, eventualmente se irán porque son exactamente sus intereses mejores concebidos en otros lados. Quizás a los lados para los cuales siguen trabajando aún estando dentro del partido. Por eso usted los llamó así, caballos de Troya. Y yeguas de Troya. Perdón, y yeguas de Troya. Don Danilo. Ahora, expandiéndose el partido como se ha expandido, revela un perfil atípico, porque todos los partidos tienen una base de militancia y se obtienen votos por encima de esa base de militancia. El PRD realmente comienza su ejercicio electoral es agrandando su base de militancia para de allí garantizarse su voto. Y es fácilmente previsible, esa es una desventaja, es una fortaleza y una desventaja, porque yo puedo prever cuántos votos va a recibir el PRD sabiendo cuánta gente tiene inscrita. En las dos últimas elecciones, el PRD ha ido cayendo en la proporción de voto con respecto a su militancia. Cayó en la anterior y en la penúltima. La pregunta es, ¿ve el riesgo de que esa dinámica de querer inscribir gente lleve al partido a tener otra vez esa caída? ¿O usted ve al partido realmente levantándose frente a las demandas del país y presentando un cuerpo todavía mayor? En mi concepto, Danilo, lo que tú señalas es muestra de un problema muy metido en el partido. Vamos a ver, si tú recuerdas, durante mi administración o recién empezó mi administración, yo cerré las inscripciones en el PRD. ¿Por qué lo hice? Justamente para evitar que fuera un mecanismo de entrar a los puestos de gobierno. Es decir, para entrar a un partido político que valga la pena, tú tienes que pasar por un periodo de formación política. Nosotros hemos desafortunadamente tirado a un lado la escuela de cuadros, no hay requisitos para inscribirte en el partido y tenemos una situación donde el PRD tiene ahora más miembros inscritos que lo que tiene el Partido Socialista Obrero Español, con una cantidad impresionante de votantes. Entonces, claro, el tema es ese, el tema es que cuando tú pierdes el objetivo del partido, entonces se convierte en una maquinaria electoral. Y la maquinaria electoral en una sociedad como la que estamos viviendo, que es clientelista, significa que tú, para poder tener un puesto de gobierno, que es tu recompensa por haber pasado por una campaña política, tienes que estar en un partido. Gran error, gran error. ¿Ese error se va a pagar en las elecciones? Se lo pregunto porque esta semana conversábamos con el señor Ducre y él decía que este partido, el actual, con esas condiciones que usted describe, va a romper esa tradición de que los partidos no repiten, que va a reelegirse el PRD en el poder. ¿Usted lo ve nuevamente repitiendo en el poder? Esa es una pregunta meramente electorera, ¿no?
¿Qué va a pasar en las elecciones? Bueno, yo no tengo la bolita de cristal que pueda tener el amigo Ducre, yo no me atrevo a decir eso. Me atrevo a señalar que en el escenario que se puede imaginar, el PRD con una buena candidatura puede repetir. Sí, eso sí puede ser, o sea, eso no es una imposibilidad. Ahora, esa buena candidatura usted la dio a conocer, supongo que, o la califico como tal, porque usted dijo esta semana que usted apoyaría al señor José Gabriel Carrizo. Yo dije esta semana que si el señor vicepresidente de la República es el candidato del PRD, cuenta 100% con mi apoyo. Ahora, eso me hizo recordar que allí donde está sentado, usted dijo, este no es el momento de José Gabriel Carrizo. De esa frase que usted usó allí a esto de que si él es el candidato, cuenta con su apoyo, ¿qué pasó? Bueno, que tan solo no cambian Dios las piedras y los estúpidos. Y yo no soy ninguno de los tres. Don Danilo. Segunda vez que lo oigo esa expresión. Sí. Se la escuché cuando era presidente. Oiga, pero de verdad, Oiga. ¿qué le hizo cambiar? ¿Usted cree que José Gabriel... Yo te voy a decir tiene- que me hizo A cambiar. ver. Me hace cambiar lo que estoy viendo como alternativas. A ver, dibújeme esa... Sí, yo ese mapa. estoy viendo partidos políticos con alternativas que ya conocemos, con personas que ya conocemos, incluso los independientes que ya conocemos. Diga nombre, siéntase libre. No, yo no quiero entrar en controversia con nadie, Hugo, porque no es mi idea entrar en pelea, pero lo que estoy viendo en el panorama político de los próximos candidatos, evidentemente el mejor sería la candidatura de un muchacho joven con experiencia, como es el caso del vicepresidente. Ricardo Lombana, por ejemplo, yo se le pongo nombre sobre la mesa. ¿Es tu candidato? No, lo pongo sobre la mesa y comparémoslo. ¿Qué tiene él que no tenga el otro? ¿Qué tiene Ricardo que no tenga ¿Tú le has José Gabriel oído, y viceversa? ¿Tú le has oído al señor Lombana alguna propuesta para corrección de alguno de los adjetivos que él le pone a las cosas que están pasando en Panamá? Yo no le conozco ninguna. Yo conozco que es un hombre que se ha creado un nombre a punto de adjetivizar cosas, pero nunca he conocido cuál es la propuesta para mejorar lo que él está adjetivizando. Yo no le conozco. Y enfrentándose con Ricardo Martinelli, ¿por qué sería mejor candidato José Gabriel Carrizo que Ricardo Martinelli? Ricardo tiene un fardo largo y grande que cargar. Yo honestamente creo que él tiene que evaluar su situación personal. No voy a entrar en controversia con él más de la que ya tengo, pero creo que no es su momento. Ya su momento pasó. Tiene problemas muy serios él en lo personal, tiene problemas muy serios con su familia y sería una gran equivocación de su parte candidatizarse y peor que si fuera electo. Ahora, hay gente que ya lo pone en la presidencia de la República, o encuestas. ¿Qué le dice usted a esas personas? Bueno, es lo mismo que hubo gente que cuando se produjo el buen salto ya lo hacían presidente también. O sea, eso... El buen salto para las nuevas generaciones fue la salida del general Rubén Darío Paredes. El buen salto se lo deseó el señor Manuel Antonio Noriega. ¿Qué otro candidato me viene a la mente? ¿O posible candidato? ¿Rómulo Rux? Ahí está Rómulo Rux, está Blandón. ¿Versus José Gabriel? Sí, yo creo que tiene mucha mejor preparación y capacidad José Gabriel Carrizo que Rómulo Rux. Que cualquiera de los dos. Don Danilo. Bien. Veamos un poco por esos dos puestos por lo que usted pasó. Porque quiero verlo en algo que ya hemos repetido y escuchado mucho. Que hay sobredosis de poder en el Ejecutivo en Panamá. Y que eso crea una carga que descompensa la estabilidad del Estado. Es necesario, es importante para que alguien llegue al poder presidencial, controle el partido. Ah, sí, es que esa pregunta se nos quedó exacto, en el tintero. y se lo digo porque uno ve cómo han ido de presidencia en presidencia cambiando las cosas. Sí. Y hemos tenido desde asambleas que fueron muy colaboradoras con el presidente hasta asambleas que han sido antagónicas. Sí. Daniel, yo pienso que si tú, individuo, tú, tienes una propuesta de gobierno de lo que tú quisieras que el país fuera, lo primero que tienes que hacer es convencer a tu grupo político. Si tu grupo político te acepta esa propuesta y esa idea, entonces vas creando un liderazgo político. Y ese liderazgo político es el que te permite ganar una elección. Por eso es que yo estoy totalmente opuesto a que haya dos fuentes de poder, la Secretaría General y la Presidencia de la República. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es una sola.
Y esa fuente de poder es casualmente el poder político que te permite llevar adelante una obra de gobierno que ya fue motivo de discusión y aceptación por tu base política en el partido. Esa es la historia ideal en mi concepto. Y ha sido, bueno, hombre, ha sido la historia nuestra, excepto por el caso del presidente Cortizo, que no era el secretario general. Sí, que rompió esa tradición, molde, sí. ese molde. Sí. Ahora, un molde similar utilizaría José Gabriel Carrizo. Sí. ¿Por qué no sería secretario general y candidato? O todo parece indicar que hacia allá apunta el partido. ¿Se puede repetir la misma receta? No me diga de nuevo que no tiene bolita de cristal. No, no la tengo, pero yo me sentiría mucho más tranquilo sabiendo que tengo un secretario general que está todos los días conversando con su membresía y creando la propuesta y la forma como se va a llegar al gobierno. Me parece que es el camino adecuado. Yo preferiría eso a que de repente llega de las buenas, como de la nada, un candidato que no tiene mayor contacto ni mayor relación. No es el caso de Carrizo. Carrizo tiene su contacto y su relación, pero yo creo que, y sigo insistiendo, que me parece que debió haber sido un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, no necesariamente el secretario general, pero sí un miembro. Ahora bien, hay congresillos hoy domingo, sigue el PRD con su fiesta electoral democrática interna muy particular, con 3 sectores. Voy a tomar una división que usted hizo hace unas semanas. Los renovadores, Tú fuiste el inventor de eso, que algunos le llaman San Felipe, también la resistencia, de mi cosecha. que ellos mismos se llamaron de la resistencia, y los otros son los ortodoxos, fue que usted dijo, ¿no? Está entre la nomenclatura, que está entre el fundamentalismo y la ortodoxia. Y la ortodoxia. Los otros del gobierno, los otros de la asamblea. Exactamente, pasando entonces por ese tercer frente. ¿Con cuál de los 3 se siente usted identificado? Es que yo creo que es lo mismo, honestamente. Volvemos al punto inicial. Ajá. Si hubiese un partido con una propuesta y un objetivo unido, no habrían estos 3 frentes de disputa de poder interno. Obviamente que las democracias internas de los partidos traen como consecuencia las contiendas que se están dando, que tienen sus partes buenas y sus partes malas. La parte mala es que si se abusa de esa contienda, se cae en insultos, se cae en diatriba, son heridas difíciles de cerrar. Pero mire, yo no tengo ningún problema con ninguno de los 3. Yo estaría perfectamente tranquilo de sentarme a conversar con cualquiera de ellos. Cerremos el capítulo PRD, utilicemos los últimos minutos para hablar de otros temas. El magistrado Junca habló este jueves en Telemetro, una entrevista exclusiva haciendo un balance sobre este fallo tan polémico donde ellos tocaron el tema del principio de especialidad y lo defendió. Él dice que hay intereses particulares, intereses económicos, intereses políticos y por eso están atacando al Tribunal Electoral. ¿Eso te quedas ahí? No, lo dejo ahí para que usted... Eso es lo que él dice. ¿Qué dice usted? Si en algún momento de mi vida yo he visto explicar lo inexplicable mal explicado, fue esa entrevista fue Atenógenes, ¿no? No, fue con Dorcas. Fue con Dorcas, sí, con Dorcas el jueves, sí, exacto. Verdaderamente es una vergüenza. Yo creo que Cantinflas se le queda corto a este señor. Don Danilo. Bien. Fuera de PRD, ya dejamos PRD aparte. Sí. Ya ni modo, ya con una respuesta tan corta y tan clara, ya no hay más nada que hablar sobre ese tema. Yo voy a otro tema. Señor presidente, vamos rumbo a una elección y la situación económica del país es realmente preocupante. Hay cosas que son propias de Panamá y hay variables que nosotros no podemos ni siquiera manejar ni controlar. ¿Cómo ve usted el futuro de Panamá en medio de una campaña electoral y en medio de una crisis económica local y mundial? Bueno, la crisis económica local se ha ido recuperando con los crecimientos que hemos tenido desde que pasó lo grave del COVID, ¿no? Esto, obviamente, no con los niveles que quisiéramos, porque todavía estamos cojeando. Y además nos cae entonces el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y todas las consecuencias que eso trae para todo el resto de los países. Desde los fertilizantes, la gasolina, todo. Pues. De manera que es una situación difícil. Y yo creo, para acabarte de adicionar, que la capacidad, por ejemplo, de inversión del Estado está bien limitada. Está limitada en función de la deuda que se ha adquirido para poder haber paliado los 2 años de pandemia. Y está limitada porque no hay mayores capacidades de hacer más nada.
Creo que lo que puede hacer el Estado y lo que está haciendo el gobierno, entiendo yo, es crear condiciones propicias para que haya inversión privada. Y esas condiciones propicias para que haya inversión privada significan quizás reevaluar una serie de objetivos de crecimiento. Nosotros tenemos que focalizarnos mucho más en el área de logística alrededor del canal, olvidarnos un poco del tema de la construcción, que fue un motor de construcción de crecimiento durante varios años, porque eso ha llegado a un punto de culminación. Tenemos que enfocarnos en ver qué política agropecuaria vamos a proporcionar para que podamos producir competitivamente en las cosas donde tenemos competencia. Ejemplo, café. Yo soy caficultor. Pero en café tenemos una gran capacidad de competir y de competir muy bien internacionalmente. Quizás no la tenemos en, qué sé yo, en maíz, porque es que en Iowa durante el verano hay 18 horas de luz y nosotros no las tenemos acá y allá tienen mayor productividad. Pero esas son las políticas públicas que hay que aplicar para propiciar una inversión privada que coadyuve con la pública que se pueda hacer en el crecimiento nacional y en el desarrollo nacional. Todo el quehacer económico prácticamente pasa por un detalle que si miramos a futuro no sabemos cuándo va a terminar. Es la crisis del combustible. Es lo que tratamos en el siguiente bloque hoy en aquí en Debate Abierto, iba a decir radiografía. Aquí en Debate Abierto, y quisiera ponerlo sobre la mesa. Sé que el espacio para tratar este tema de los altos precios del combustible es limitado para nosotros. Nosotros importamos hasta el precio del combustible, pero ¿qué margen de acción habría para no seguir golpeando prácticamente todos los sectores de la economía con esta crisis? Muy difícil. Yo creo que lo que se está haciendo es tratar de cambiar nuestra matriz de producción, sobre todo eléctrica, para cosas eléctricas y sobre todo con energía que podamos nosotros mismos generar. Pero eso es un tema a largo plazo. ¿A corto plazo podríamos hacer algo? A corto plazo yo no veo mayor solución. Es decir, es una variable que no tenemos ningún control sobre ella. El único control que tú puedes establecer quizás es el impuesto que tenemos sobre la gasolina y el diésel, pero si ese impuesto está dedicado para subsidiar el tanque de gas. Entonces, tú sabes, no hay mucho margen No veo mucho. Yo tengo esperanzas de que con la expansión del metro y con la expansión podamos paliar un poco el uso del combustible de manera que la gente no se tenga que movilizar permanentemente en su automóvil. Pero todo es a mediano plazo. Aunque pasamos la página del PRD, le dejo una adicional, así como un toquecito para cerrar la cereza del pastel. Por ahí se dice que Martín Torrijos también quiere ser candidato a la presidencia de la República. Si tuviera que elegir entre Martín Torrijos y José Gabriel Carrizo. No, ya la elección ya está hecha y tú lo sabes, ¿no? Dicha y hecha. No lo pensaría dos veces. Ni de ninguna manera. Presidente, muchas gracias por haber estado aquí. Así iniciamos. Ese era su lema. Dicho y hecho. Nosotros vamos a una pausa. En segundos regresamos porque tenemos que hablar sobre la crisis del combustible. ¿Hay algo que podamos hacer a corto plazo? Hay un proyecto de ley que mandó la Asamblea al Ejecutivo. ¿Tiene futuro o no? La transición energética ya para mediano y largo plazo. El tema de la ley de movilidad. Todo eso lo ponemos en perspectiva en segundos aquí en Debate Abierto. Chuleta, se estuvo fuerte. Sí, señor. Hombre, aquí estamos analizando un poco lo que dejó en el ambiente don Ernesto Pérez Valladares y sus declaraciones, pero ese es otro tema. Pasemos a hablar de algo que preocupa a todo el país, la crisis del combustible. Una crisis en que no hemos tocado fondo o los precios no han llegado a su máximo. Leí algunos estudios que me dejan sumamente preocupado, pero quienes van a poner en perspectiva este tema y tratar también de orientar de qué podemos hacer, no solamente qué van a hacer las autoridades, sino qué podemos hacer los ciudadanos, son nuestros invitados. El secretario de Energía, secretario nacional de Energía, don Jorge Rivera Staff. Y también nos acompaña un emprendedor. Uno de sus temas favoritos es hablar sobre los carros eléctricos, tecnología y demás, Mayer Mizrachi. A los dos, gracias por estar hoy aquí en Debate Abierto. No hemos tocado fondo en esta crisis. He visto estudios que me dejan preocupado. Hay estudios que hablan de podíamos llegar a tener gasolina por galón arriba de los $7. JP Morgan diciendo esto puede dispararse 67% por encima de lo que teníamos al principio de año. El panorama no pinta nada bien. Mira, Hugo, yo creo que bueno, con la introducción que hacemos, ¿no? El del bloque, la crisis del combustible, se plantea la discusión. Hay que recordar un poquito, tener contexto rápidamente.
Antes del inicio de la invasión a Ucrania, allá a finales del año pasado, noviembre, diciembre, se nos preguntaba, bueno, ¿cuáles serían las proyecciones para el próximo año? En aquel momento siempre habían dos grandes tendencias, ¿no? La tendencia de proyección de precios de los bancos e instituciones financieras que decían, el otro año el precio del petróleo va por encima de $100. En aquel momento estábamos como en $70 más o menos el barril del crudo, y las organizaciones internacionales especializadas en energía que planteaban, no, nos vamos a quedar en 70, podríamos bajar a 60. Eso fue antes de la guerra. Sin embargo, vimos en enero cómo empezó a subir 70, 75, $80, nos cayó la guerra y no hemos bajado de $100 en promedio durante los últimos 2 meses y medio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el fenómeno global depende de factores geopolíticos. En este momento estamos dependiendo de factores geopolíticos. Nada más que hay que pensar en que la Unión Europea hasta hace 2 meses se enteró que dependían en un 40% de su energía de gas de Rusia y alrededor de un 30% del petróleo, ¿no? Cuando por los últimos 10 o 15 años habían estado llevando adelante un proceso de consolidación de eso. En el caso nuestro, en Panamá, somos un país importador de productos además refinados, ni siquiera importamos crudo. Nuestra economía en general depende un 80% de los productos petrolíferos. Por eso es que hemos hecho el análisis antes del periodo de la guerra, antes del COVID, precisamente, de plantear en el mediano y largo plazo cómo mitigar y reducir esa dependencia a través de la transición energética. Vamos a hablar de la transición. Yo sé que usted tiene ganas de entrar allí, pero esta semana ya el sector privado le dijo al gobierno a través de la presidente de la Cámara de Comercio, ya es hora de que aquí se tomen medidas. El presidente Ernesto Pérez Valladares dijo hace unos segundos, es muy poco el margen para que podamos actuar. Se está conversando con los transportistas, qué sé yo, ¿qué más nos queda? ¿Qué espacio nos queda para dar una esperanza a la gente en el precio? ¿O no hay esperanza? Mira, Hugo, yo creo que más que un tema de esperanza o no, es un tema de manejar la información correctamente, en primer lugar, ¿no? Nosotros, entre las iniciativas que hemos llevado adelante en el equipo interinstitucional que está revisando el tema presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros, etcétera, precisamente el espacio fiscal es muy, muy, muy limitado. Nosotros en la Secretaría de Energía hicimos dos planteamientos. Uno, con los ministros de energía del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, y también con la Organización Latinoamericana de Energía. Precisamente, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Busquemos opciones entre todos, realmente. Y los resultados son los mismos. Hay que adaptarnos realmente en el corto plazo al impacto de la subida de los precios. Ahí tenemos que ejercer, por supuesto, y reforzar las iniciativas de mediano y largo plazo, como es movilidad eléctrica, como es energías renovables en nuestra matriz eléctrica, etcétera. Sin embargo, en el corto plazo las alternativas son muy limitadas. Como decíamos, hay una posibilidad que es la que han utilizado algunos países de la región, es básicamente la suspensión o reducción del cobro de impuestos asociados a los combustibles. Sin embargo, en el caso de Panamá, ese impuesto nos sirve para fondear el subsidio que tenemos al tanque de gas, que ningún otro país de la región tiene el nivel de subsidios que tenemos nosotros. El año pasado cerramos con $120 millones anuales en inyección del Estado para mantener los precios del tanquecito de gas, ¿no? Ahora bien, hemos llegado rezagados, o nos ha sorprendido esta crisis un tanto rezagados, por ejemplo, en el tema movilidad. Veía en su cuenta de Instagram que usted calificaba la ley que sancionó el presidente de la República con el tema movilidad eléctrica como la mejor ley, probablemente la mejor ley que haya sancionado el presidente, y que se democratizaba el acceso a autos eléctricos de baja, media y alta gama. ¿Ciertamente es así? Pues no pudo haber venido en un mejor momento. De hecho, estamos hablando de eso ahorita. Esta ley se sancionaba hace 6 meses y la gente quizás no hubiera visto la relevancia o la importancia de la transición a la movilidad eléctrica. Ahora que nuestros bolsillos nos están golpeando con las gasolineras, bueno, ahora estamos viendo que hay una alternativa de menor costo. Yo he sido usuario de un carro eléctrico por ya 3 años. Yo tengo 3 años pagando $7 a la semana en electricidad versus los $100 a la semana que se están gastando hoy en día en gasolina
los carros. Óyame, de $7 a los 80 que paga por llenar el tanque mi esposa, hay una diferencia muy grande. Totalmente. Y encima de todo, no estoy dañando el medio ambiente. Es magnífico. Ahora bien, los bancos, el sistema se ha preparado, hay acceso a esto. Usted hablaba de baja gama, media gama, alta gama. ¿Realmente están accesibles esos autos a la población? Recordemos también que estamos atravesando una crisis económica y la gente en este momento pensar en comprar un carro no es necesariamente lo primero que está en la lista. Sí, ahí definitivamente hay varias alternativas, ¿no? Yo creo que parte de lo que comenta Mayer va en ese sentido. Nosotros tenemos una estrategia nacional de movilidad eléctrica que se está implementando desde el año 2019, dentro de los cuales uno de los hitos era precisamente lograr conseguir una ley de incentivos. Pero ya tenemos la ley de incentivos, ahora que tenemos que fortalecer los instrumentos adicionales para poder implementarla de forma correcta. Recordemos que movilidad eléctrica no es solamente cambiar el millón de vehículos eléctricos que tenemos hoy en día en Panamá, perdón, millón de vehículos de combustión interna por 1 millón de vehículos eléctricos. Está bajo el paraguas de la movilidad sostenible. Ahí es donde entra pues, planificación urbana, ahí entra el tema del metro de Panamá, ahí entra la planificación de los sistemas de transporte, Mi Bus, los autobuses casualmente de los transportistas, los selectivos, los colectivos, etcétera. Entonces, ese es uno de los elementos que estamos llevando adelante. El otro es la infraestructura de recarga pública que necesitamos consolidar en el país. Y tercero, precisamente el punto importante, el financiamiento. El 90%, bueno, es un dato que yo uso que es muy empírico, realmente no está sustentado, pero 90 o 95% de los panameños no vamos a comprar un vehículo con un cheque en la mano. Tenemos que ir a una entidad financiera a buscar un préstamo. Bueno, ese es el rol que tienen que jugar. Con esta ley se conjugan alternativas adicionales, aparte de las otras iniciativas que queremos llevar. Por ejemplo, financiamiento de segundo piso con una banca, fondos de apoyo de transición energética vía recursos de combate al cambio climático, ¿verdad? Que nos permite entonces tener mejores condiciones, plazos y tasas para este tipo de productos. Y los bancos han olido, de verdad, aquí hay un nicho de negocio, hay buena oferta de los bancos. ¿Cómo se está portando el mercado bancario con este tema de los autos Hay eléctricos? bancos que no han esperado a que la ley se apruebe para ya ofertar. Las mejores ofertas que yo he visto en el mercado son exclusivamente de carros eléctricos. Precisamente porque los bancos lo ven como pues, más atractivos, menos riesgo, por ende los términos son mayores plazos, menores cuotas. Básicamente la importancia de la ley es que no vamos a ver carros de baja y media gama en Panamá hasta que exista la infraestructura, que iba a ser imposible que exista un punto de carga de Panamá a David, porque la ley prohíbe la comercialización, la reventa de la electricidad. Entonces, yo he tenido que solamente cargar en mi casa. Yo no me puedo ir muy lejos de mi casa porque no tendría cómo cargar. Entonces, ¿qué significa esto? La ley ahora crea una excepción y permite que se cree una nueva industria de reventa de electricidad y poner puntos de carga en todo el país. Porque, ¿qué sucede? El concesionario decía, es que yo no voy a traer esos carros porque la gente no va a tener dónde cargarlos. Y a propósito de concesionarios, ¿qué tanta oferta hay y qué tanto se ha planificado mejorar esa oferta? Hay bastante, pero no puedes mirar al continente americano, tienes que mirar a Asia y a Europa. ¿Por qué? Porque fueron los pioneros. En el continente americano, todas las marcas de carros estadounidenses están tratando de alcanzar a Tesla, que realmente fue el pionero a nivel comercial. Y no hay una marca hoy en día que no esté apostándole exclusivamente a transicionar a movilidad eléctrica. Sí, todas están. Ahora, todas. pero ha habido inconveniente ahora. La guerra de Ucrania le ha planteado a mediano plazo, le ha parado a la expectativa de desarrollo de la movilidad eléctrica, porque se requieren materias primas para ese ámbito que están ahorita mismo aguantadas y su comercialización no se está haciendo con agilidad. Eso por un lado. Por el otro es, quería que me hablara sobre eso. Y lo otro es que la pregunta que yo me hago es que no tenemos cómo resolver el problema de lo que nos está costando el combustible, a no ser que la inversión en el transporte público produzca un transporte eficiente, confiable, seguro y atractivo.
Ninguna de las 4 cosas la veo en el transporte público del Distrito de Panamá y San Miguelito, ninguna. Pero el punto aquí es, ¿vamos a tener la electricidad suficiente como para que el metro llegue a Chorrera y llegue por lo menos a Alcalde Díaz? Esas son las 2 preguntas que dejo. El faltante en materia prima para los autos eléctricos y el faltante de electricidad posible. Comienza usted, secretario. Bueno, mira, en el tema de los materiales, minerales sobre todo, que se necesitan para las baterías. Litio. El litio, las Por tierras ejemplo. raras, cobalto, aluminio, Exacto. etcétera, ¿no? Que tienen unos componentes. Hay una reorganización global. El tema de la guerra ha impactado, pero más que todo a nivel de distribución. El recurso de las materias primas se tiene, ¿no? Hay grandes yacimientos, por decirlo de alguna manera, o fuentes. En África, en América se habla del triángulo de litio entre Argentina, Bolivia y Chile. La propia China, ¿verdad? Pero en China estamos teniendo pues, algunos fenómenos adicionales, que es el tema del impacto del COVID que han tenido, de los cierres que están teniendo y las afectaciones en la cadena de suministro, sobre todo con los contenedores a nivel global, etcétera. Eso es un punto, yo no sé si Mayer quisiera complementar un poquito más, pero eso es de muy corto plazo y no solamente para las baterías de los vehículos eléctricos o las baterías que se utilizan para otro tipo de instalaciones eléctricas, sino también se veía un poco en cuanto a el silicio para los paneles solares. En el último año también tuvimos algunos cuellos de botella en la cadena logística, ¿verdad? Que estuvieron afectando, pero el mercado se ha reajustado y está empezando ya a resolver el tema. Y con relación a el punto del el transporte público y La disponibilidad de la energía eléctrica y la disponibilidad para avanzar con la electrificación de nuestro transporte público, ya sea a través de los autobuses o de la extensión del metro, no hay ninguna restricción. O sea, en capacidad de generación eléctrica no tenemos ni en previsto, ni en el mediano, ni en el corto, ni en el largo plazo, ninguna restricción. Tenemos todos los recursos y lo estamos explotando de forma contundente. El año pasado duplicamos nuestra capacidad solar fotovoltaica en un año. Pasamos de 200 a 445 megawatts. Solamente hay 5 países en el mundo lograron en el 2021 hacer algo como esto. Entonces, así mismo estamos creciendo este año y así mismo estamos avanzando con la generación eólica. Evidentemente también estamos entrando en el 2024, tendremos una planta adicional de más de 600 megas de gas natural, que dentro de los combustibles fósiles que nos dan firmeza al sistema, es la más estable en términos económicos y la menos contaminante. Entonces, de eso se trata la visión integral que nos permita entonces ir embonando las piezas de una transición energética ordenada, ¿no? Mayer. Sí, realmente los problemas de producción de vehículos eléctricos no hay limitantes. Realmente todo lo que es las baterías, la tecnología de batería tiene que mejorar, es decir, poder retener mayor energía dentro de una celda. Eso es realmente la mayor limitante ahorita mismo. Pero ciertamente en esta crisis, todo lo que es electricidad se ha mantenido relativamente estable en comparación a lo que es el petróleo y la gasolina. Al punto que la demanda por vehículos eléctricos se ha triplicado en Estados Unidos. Y yo, como panameño, yo vivo todos los días la gente preguntándome, pero ¿cómo pagas la electricidad si la electricidad para ese carro debe ser cara? La electricidad en Panamá es cara. Pues resulta que a la hora de la hora, la electricidad panameña es más barata que la gasolina que importamos a este país. Y corrígeme si me equivoco, pero nosotros producimos electricidad. Por supuesto. Eso es dinero que se queda en este país y nosotros no imprimimos dólares. Entonces, cuando nosotros compramos gasolina, son dólares que salen del país. Ahora bien, el que está viendo el programa en este momento dice, bueno, eso es a mediano plazo, es a largo plazo, yo lo que tengo es un taxi, ¿con qué manos como? ¿Qué alternativa tengo en este momento? Usted ha hablado mucho del trabajo que se está haciendo interinstitucional. ¿Hay algún anuncio que se vaya a dar a corto plazo, que hayan planificado, que haya respuesta? No sé, ¿qué hay sobre la mesa? Para quien dice, a mí me gusta eso, pero eso no está en mi ecuación en este momento. Sí, Hugo, mira, en este caso, importante recordar, por darte el ejemplo, hoy en día un galón de diésel está costando $5.15. De esos $5.15, el componente del precio local son 68 centavos. El resto es el precio al que lo importamos. Entonces, la posibilidad de impactar, de incidir desde el gobierno o desde alguna otra entidad, que realmente sería
una fuente de recursos para esto, es muy difícil, ¿no? El gobierno no, digamos, no descarta seguir evaluando, pero nos chocamos siempre con la barrera de la realidad fiscal. Hay Es una la propuesta que ha posibilidad hecho la fiscal Asamblea. de llevarlo adelante, ¿no? Ellos comenzaron con la propuesta de vamos a congelar los impuestos y cambiaron a un fideicomiso, pero no identificaron la fuente del fideicomiso. ¿Eso tiene futuro o no tiene futuro? Mira, eso se está, como toda ley, va a la presidencia a hacer una revisión. Sin embargo, les puedo decir que la figura de un fideicomiso donde se establece que el MEF ubicará los recursos cuando el MEF ha planteado una y otra vez de que esos recursos no están disponibles, es muy difícil de llevarlo a la práctica. Eso me recuerda cuando se vendían 20, 30 de metro por 30 de fondo del mar, ¿no? No, y ahí quiero aprovechar también para hacer un poquito de docencia. No tenemos el dato específicamente de dónde surge la propuesta del fideicomiso. Lo más cercano que tenemos es en Colombia. En Colombia hay un fideicomiso de estabilización de los combustibles, pero resulta que ese fondo se alimenta de los recursos que genera el Estado colombiano con la producción de petróleo crudo que tienen en sus pozos. Entonces, ese esquema no es equiparable al caso panameño porque no tenemos la fuente Mire, sustitutiva. nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos un canal de Panamá y desde la crisis del 2008 nosotros lanzamos una idea que se la repetimos al señor Vázquez hace unos días y él decía, nosotros podemos generar el recurso, pero tiene que ser una estrategia de Estado. Sencillo. Todo lo que pasa por el canal que tiene que ver con derivados del petróleo, le sacamos una esquinita de centavo, yo no sé qué fracción, pero que eso vaya a un fideicomiso precisamente para enfrentar crisis. Tal vez no la enfrentamos esta, pero podremos prepararnos para el futuro. Eso depende entonces del gobierno que decida llevar adelante una política o una estrategia de este tipo, señor secretario. Por supuesto, mira, Hugo, estos son los peores momentos para tomar decisiones como esta, ¿no? Evidentemente hay lecciones aprendidas que se están implementando para el futuro. Por eso estamos planteando entonces también crear un fondo de transición energética, un fondo de acceso universal a la energía, que es otro de los temas también que siempre tocamos por aquí. Pero ¿de dónde viene la plata para todo ese fondo? Claro, hay mecanismos. Por ejemplo, te digo, Sí. uno de los grandes recursos, de las fuentes de recursos que hoy en día están disponibles precisamente es el financiamiento global. Recordemos, el Acuerdo de París dice que los países desarrollados deben o se han comprometido a fondear 100.000 millones de dólares al año en financiamiento climático. Nosotros podemos acceder a eso si tenemos las propuestas y los proyectos correctos para ejecutarlos de forma transparente y planificada. Por lo pronto, en conclusión, la crisis lo que nos ha hecho es meterle el pie al acelerador al tema de la transición. No nos queda de otra. De acuerdo. Vamos a No, ver, no. a corto plazo vamos a ver opciones de diferentes precios de carros eléctricos. Vamos a ahorrarnos plata en mantenimiento, vamos a ahorrarnos plata en depreciación del auto, vamos a cuidar el medio ambiente. A mi criterio, esto es positivo. Dejemos las cosas hasta ahí. Un segmento más que nada orientador porque estaba leyendo de Europa y en Europa están hablando de la economía de la guerra y todos estos consejos de tienes que pensar bien a dónde vas, qué tanto vas a utilizar tu carro, tienes que ahorrar, son exactamente lo mismo que se están dando acá y Europa vive una realidad distinta a la nuestra, tienen todavía incluso más alternativas que nosotros, pero eso nos plantea, estamos en una economía de guerra mundial y tenemos que ver qué hacemos, sí, a corto, mediano y largo plazo, pero al final hay una gran enseñanza. Con esto que estamos viviendo hay que meter el pie al acelerador a la transición energética. Vamos a una pausa, en segundos regresamos. La guerra contra la delincuencia, la criminalidad. Este año ha comenzado con algunas modalidades que de verdad nos llaman a la reflexión. Mujeres que están desapareciendo y demás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y esta estrategia de política criminal que ya es ley, ¿qué impacto tendrá? Eso lo vamos a analizar en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Criminalidad, estamos perdiendo la batalla, así hemos titulado este segmento, hay dos especialistas que nos acompañan, está el señor Jonathan Ricks, él es secretario general del Ministerio de Seguridad, ¿no? Correcto. Ese es el así cargo. Y también nos acompaña Julio Alonso, dígame el nombre de la asociación, porque el nombre es largo, Asociación de Profesionales, En la investigación criminal y ciencias forenses. larguito el nombre, ¿ah? Sí. Usted me mandó una nota, dice que están preocupados por la ola de criminalidad que está azotando al país. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes realmente? Bueno, nosotros primero que todos somos una asociación de profesionales en la investigación criminal, todos pertenecientes a estamentos de seguridad, capacitados y que ya están en la vida civil, jubilados y otros que han salido a la que es la privada, ¿no? Pero observando lo que es el alto índice de homicidios crueles, algunos nuevos
algunas nuevas tendencias como las desapariciones de femicidio, las desapariciones de personas que terminan en muerte, lo que es el narcotráfico, ajuste de cuentas. Nos hemos reunido y hemos hecho algunos intercambios de ideas, algunos estudios, y nos preocupa realmente de que el ambiente se está tornando muy violento y hay demasiado aumento de la que es la criminalidad y el crimen organizado. ¿Cuál es la causa de esta ola y del incremento en la criminalidad en Panamá y la violencia que usted señala? Nosotros hemos detectado pues, que hay, lógicamente, como siempre se dice, que el crimen organizado tiene que ver con lo que es el narcotráfico. Todos estos homicidios tienen que ver con lo que es ajuste de cuentas, guerras entre bandas, pero no todos son realmente también tienen que ver con el crimen organizado. Lo que pasa es que hay un aumento de lo que es los cultivos de drogas en los países de Sudamérica, y también la pandemia ayudó también a que esto también se despertara y que Panamá sigue siendo un centro de tráfico y de tránsito de personas, de personas que tienen otras culturas. Y panameño ha culturizado y ha absorbido ese tipo de violencia, ¿no? Y tenemos miedo que pase como otras latitudes que dejaron crecer el problema y no actuaron a tiempo. Por lo menos en Colombia, el narcotráfico, me decía un general colombiano que falta, para no ser peyorativo, ellos dijeron, dejamos crecer al enano. No nos preocupamos en ese momento de la criminalidad y aumentó y fue un descontrol después muy difícil y actualmente ellos están luchando contra eso. ¿Y en Panamá está pasando lo mismo? En Panamá, por la tendencia de los análisis que hemos hecho y las estadísticas, los crímenes y la percepción del ciudadano, de cada 4 o 5 personas hay 3 o 2 que se sienten inseguros. Ya tú no puedes salir a la calle, tú no puedes estar en un centro comercial, disparos, intercambio de disparos, daños colaterales, niños, personas que tienen familiares de los delincuentes, también perecen en esta situación de violencia. ¿Esa percepción ciudadana permanece, acrecienta con el paso del tiempo? ¿Al gobierno, a las autoridades, están menospreciando al enano y se nos está convirtiendo en un gigante? Bueno, debo señalar en primera instancia que aun cuando la percepción de inseguridad es alta por parte de la ciudadanía, los resultados operacionales de los últimos meses demuestran que las acciones policiales están generando un impacto hacia la baja de los delitos. O sea, el tema de seguridad es una percepción. La realidad es que somos un país seguro. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? Que somos un país que enfrentamos una dinámica criminal que está siendo atendida por los estamentos de seguridad. ¿Somos un país seguro o un país inseguro? Somos un país seguro. Somos un país seguro con situaciones propias de un desplazamiento geográfico de la violencia que ha generado un impacto en la sociedad, producto de que el crimen, con los recursos que produce, se ha ido desplazando a lugares que son seguros, pero ese desplazamiento, producto de las rencillas entre bandas criminales, ha llevado a la incursión en los moles, por ejemplo, de personas que acceden a este lugar para recreación como parte de la vida, y eso genera un impacto en la sociedad. Usted sabe que cuando yo escucho estas explicaciones, a mí me suena como un eufemismo, como una forma de decirme de una manera muy elegante lo que realmente está pasando, que sí vivimos en un país inseguro y que no estamos haciendo lo suficiente, o que estamos cediendo terreno, que estamos perdiendo la batalla, porque la percepción para mí es mi realidad. No perdamos de vista eso, señor Rix. Sí, el tema de la percepción va unido a la generación de temor que tienen estos hechos criminales de impacto, balaceras, lo que ha señalado, pero que se están atacando, insisto. Los resultados operacionales demuestran que se está haciendo el trabajo para atacar la criminalidad de manera permanente. Nosotros hemos detectado una falencia y tiene que ver con la investigación criminal. La policía está haciendo su trabajo, el Ministerio de Seguridad está haciendo su trabajo, hacen operaciones. Usted ve en los diarios... ¿Pero es suficiente? No, usted ve en los diarios que agarran 200 personas, 300 personas, pero al final, ¿cuántas de esas personas se judicializan y cuántas son condenados? Entonces vemos ahí, hay una situación, y eso se ve en los periódicos. Agarraron 200 personas en un operativo Alfil, operativo Génesis, operativo, pero ¿cuántas de esas personas terminan en el flujo judicial? Por falta de una investigación robusta, coherente. Esa es nuestra parte, la preocupación de que falta un brazo auxiliar del Ministerio Público que ayude, que colabore, porque la Policía Nacional está haciendo su trabajo, depende de lo que dice el Ministerio Público, pero ¿quién sigue esas investigaciones? ¿Cómo llegan al final esas investigaciones? Es una debilidad que hemos notado porque no hay capacitación continua. En la policía desapareció el instituto que formaba a los profesionales de investigación. Desde que desapareció la PTJ, ese instituto desapareció. Entonces, vemos que hay una falencia ahí, en la parte, no de parte de la policía, porque ellos hacen su estadística y ellos representan a las personas, pero cuando van a ser enjuiciados o judicializados, vemos entonces que hay falencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué pasa con la víctima? Don Darilo. Hay algo que me llama la atención.
Cuando uno ve las cifras de las instituciones de seguridad pública, ¿no? Las distintas instituciones policiales que tenemos, yo sí constato que hay una capacidad de reacción y que han mejorado sensiblemente los indicadores policiales que tienen que ver con la captura de las personas comprometidas en eventos delictivos. Eso se ve y se conoce. El punto es qué pasa en los extremos. Es decir, tiene que ver con lo que el sistema de justicia, el Ministerio Público y el órgano judicial son capaces de digerir. Y más todavía, tiene que ver con la capacidad del Estado para llevar a los pocos que son digeridos a un entorno de vida penal que sea eficaz. Entonces, eso por un lado. El otro extremo es que la tubería de la fábrica, la tubería por la que sale la creación de la delincuencia está totalmente abierta. Esa no es responsabilidad realmente de las instituciones de seguridad. Está fabricando en serie. De otra parte del Estado. Pero el punto es cómo está enfrentando las instituciones de seguridad eso, ¿no? El hecho de que capturan, hay eficacia en el ejercicio policial, pero el resto de la tubería, hasta que lleguemos a la institución penal, todavía está relativamente igual. Y fíjese que las cifras no han mejorado mucho, han mejorado levemente con respecto al Ministerio Público. Señor Rix. Con relación a lo que usted señala respecto a la judicialización de los casos, como señaló el compañero, nosotros enfrentamos un reto de lograr que el sistema penal acusatorio realmente surta efecto. Tiene muchos campos de mejora que han generado en procesos que a la postre terminan en el no señalamiento directo de una persona o que no se logre el resarcimiento efectivo a las víctimas del delito, que genera un impacto en la sociedad. Porque al final tenemos un sistema extremadamente garantista que es necesario por los abusos que se cometían anteriormente con un sistema inquisitivo y que derivaron en garantizar el debido proceso, supuestamente, pero con debilidades de un sistema que no está generando la administración de justicia de forma correcta. ¿Ya tenemos que revisar ese sistema? Claro que sí. De hecho, hay iniciativas que se han dado por parte de diversos sectores, pero no se ha logrado el efecto en la Asamblea Nacional, lograr que se discuta una posible reforma porque todavía estamos en pañales. Nosotros emulamos una situación de otros países de Chile, que es un código que se implementó en Chile, lo adaptamos a nuestra realidad, pero los recursos económicos para la cantidad de administradores de justicia, por ejemplo, no están. Y tenemos debilidades en materia de administración de justicia. Nosotros buscamos, por ejemplo, con la incorporación de la política criminológica, atacar el fenómeno de la criminalidad, como usted lo señaló, ver el tema de origen. ¿Cómo va a operar? Bueno, nosotros... Porque ya es ley. No es ley, está en segundo debate. Está en segundo debate. Está en segundo debate, elevar el decreto 260 que dicta los lineamientos de una política criminológica, elevarlo a ley de la República. Así es. Lograr una articulación efectiva de las diferentes instituciones que conforman el aparato estatal con la participación ciudadana. Nosotros evitamos con esto la improvisación que cada 5 años los diversos gobiernos que acceden al poder público trazan una política de seguridad muchas veces improvisando. Con esta política criminológica nosotros vamos a establecer una hoja de ruta sostenible en el tiempo, garantizar que el Estado panameño tenga cómo generarle un proyecto de vida a niños, niñas y adolescentes, recomponer ese tejido social que se ha visto afectado por quienes han hecho el delito su modo de vida. Entonces, esa política criminológica se fundamenta en 7 ejes rectores que se ampliaron con el tema de la resocialización y el tema de la rehabilitación, que son 2 términos que se asocian, mas no son lo mismo, porque para rehabilitar a una persona se necesita un tiempo y resocializarlo, reintegrarlo a la sociedad como una persona productiva. ¿Vamos por buen camino o falta todavía por hacer? ¿Esta iniciativa es suficiente o hay que completarla? Hay que completarla. ¿En qué aspecto hay que completarla? Mire, el Código Procesal Penal ha recibido siempre modificaciones y todo es coyuntural. Cada nuevo gobierno, cada administración o cada director de policía viene con un nuevo librito, mano dura, mano amiga, barrio seguro, en la materia de prevención. Pero lo que está afectando al panameño común es la violencia, que afecta a la economía, afecta a lo que es su vida personal. Estas políticas criminales que están desde 2000
lineamientos, estrategias, políticas, sí ayudan porque tratan de prevención de lo que es el control social, lo que es el castigo, sanción, lo que es la resocialización. Esas cuestiones toman tiempo. Eso no va a ser de un año o 2 años, eso es un quinquenio para ver resultados, pero tiene que existir y hace años que no tenemos una política criminal. Ayuda, es una herramienta, pero tenemos que ver la realidad nacional. Vuelvo y repito, la policía, como usted lo dijo, está haciendo trabajo, pero cómo tapamos la tubería de crecimiento y la educación que tienen estos delincuentes y la culturación que tienen todos los países. Y lo que hemos observado es que ya no solamente están los extranjeros que estaban vinculados a crímenes violentos, son locales. Por supuesto. Y ya hay alumnos que han superado al maestro en algunos casos. Sí, Don Danilo. lo que pasa es que no se comprende que la criminalidad y sobre todo la violencia criminal funciona a 2 tiempos simultáneamente, ¿no? Nosotros estamos viviendo la violencia hoy, la de este día, que en realidad comenzó a gestarse hace 5 o 6 años atrás. Exactamente. Y la que está gestándose ahora la vamos a sentir dentro de un quinquenio a 6, 7 años. O sea, lo que generó COVID, por ejemplo, en materia de desequilibrio social, el dolor de cabeza de verdad y de alma y de cuerpo lo vamos a tener dentro de 5 años, si creemos que esto es preocupante. ¿Resolverá la política criminológica estos tramos que tenemos en tiempo y que todavía el Estado no lo ha tenido claro? Y la sociedad, no solamente el Estado, toda la sociedad, el sector privado, la gente, los padres de familia, los docentes, o sea, ¿entenderán que eso con la política criminológica? Bueno, a mediano y largo plazo, como ustedes bien han señalado, el tema de la política criminológica tomará un tiempo porque se trata de privilegiar la educación, la cultura, el deporte en niños que eviten hacer del delito su modo de vida. Pero le hablo de parte de la estrategia que estamos. Nosotros buscamos la incorporación de la extinción de dominio, de que se entienda que el delito no paga. Es un tema que está en discusión en estos momentos en la Asamblea Nacional, que se entienda que aquel que lucra de actividades ilícitas no puede gozar de legitimidad ni de protección constitucional. Entonces, la extinción de dominio, por ejemplo, sí sería una herramienta vital para la lucha contra el crimen organizado porque se le daría un golpe a la finanza, al músculo financiero que permea la corrupción, permea las actividades criminales y promueve la incorporación de nuevas personas porque han hecho del delito su modo de vida. Entonces, la extinción de dominio es parte de la estrategia de seguridad nuestra. Ahora, eso es una asignatura pendiente. Le doy unos segunditos nada más porque hay un tema que nos preocupa y es lo que está pasando con la desaparición de mujeres, principalmente hacia el área occidental del país. Ya se tiene una idea de qué es lo que está pasando. El defensor del pueblo habló de la posibilidad de tráfico de personas, se ha hablado de la posibilidad de tráfico de órganos. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Hay diversas hipótesis en estos momentos, es un tema que se está investigando, definitivamente es un caso que ha llamado la atención de los cuerpos policiales, de los estamentos de seguridad, y se está generando una investigación bastante acuciosa para determinar cuál es el móvil que hay detrás de esta desaparición. ¿Cuándo tendremos una explicación a este fenómeno? Porque entiendo que estén preocupados, pero en los próximos la días. sociedad necesita una respuesta. En los próximos días. Ustedes han visto que la rendición de cuentas es parte de esta administración. Los directores de los estamentos están rindiendo cuentas semanalmente, así que en los próximos días va a haber una respuesta. Vamos a profundizar un poquito más sobre estos aspectos con alguien que también conoce esta materia y hablaremos de dónde está el país y hacia dónde vamos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ustedes sigan con nosotros porque les decíamos que reabordamos el tema y también tocamos otras temáticas de lo que está atravesando el país. El segmento lo hemos denominado ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Ana Matilde Gómez se encargará entonces de esa conversa cuando regresemos de los siguientes mensajes. Estamos conversando con Ana Matilde Gómez. Quedó algo en el ambiente del segmento anterior. Ella fue procuradora, conoce algo de esta materia y vamos a comenzar por ahí. Bienvenida a Debate Abierto. Gracias, buenos días. Hablamos de este fenómeno de criminalidad, cómo ha variado y cómo hay algunas variantes que están preocupando al país en este momento de desaparición de mujeres en el área de Chiriquí. Todavía no tenemos claro. El señor Rix dijo en las próximas semanas estaremos dando alguna información, pero mientras tanto, ahí está el fenómeno y nos está impactando. Como ¿Qué dice usted? sí, bueno, muy buenos días a todos los televidentes y un saludo cordial a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la morfología del país ha cambiado. Nosotros tenemos algunas variables que antes no estaban presentes, que es como el desempleo, por ejemplo, está golpeando tanto y hay una juventud. Panamá tiene alrededor de 1.700.000 personas que tienen menos de 35 años.
a la que está golpeando muy fuerte el desempleo y empiezan a buscar todas esas ofertas en las cuales el crimen organizado se aprovecha y se posiciona con ofertas muy llamativas de empleo, por ejemplo, y captan jóvenes ingenuos que están buscando derroteros que no tienen, que el país no les está ofreciendo en este momento. Eso no pasaba antes. Panamá no era un país del que la gente se quería ir. Nosotros no estábamos en esas listas, estamos en otras listas, pero no es en esa lista de que la gente quiere migrar, no necesariamente. Entonces, pudiera ser que nosotros ya no solo somos país de tránsito, sino que en algunas conductas criminales estamos empezando a ser país de origen, en donde se capta recurso humano para el crimen organizado, para precisamente la explotación sexual comercial, para la trata de personas, para el tráfico humano y para otro tipo de actividades que son, por supuesto, fuente de ingresos para un crimen organizado, que ve en Panamá, y es un poquito lo que quiero decir, no nos debería llamar la atención. Claro que nos tiene que molestar, incomodar y tenemos que actuar, pero no nos debe llamar a la extrañeza que estemos viendo lo que estamos viendo ahora en materia de criminalidad, porque Panamá en un momento importante le dijo al mundo, sobre todo al crimen organizado, que posicionados en la política y en el poder, todo negocio era posible, que la impunidad era una mercancía en venta al mejor postor y que con dinero todo se resuelve. La incursión de los dineros privados en la política o en los procesos electorales ha sido un elemento muy atractivo para aquellos que ya teniendo flujos de capitales, como es el crimen organizado, ahora necesitan territorio. Y allí el error de enfoque de algunos, cuando ven el crimen organizado como un fenómeno de flujos, cuando eso es una característica, eso es un fenómeno de territorio. Y lo que ellos están buscando son países como Panamá, que tiene alto atractivo, porque todo eso que nos hace atractivo a la inversión extranjera directa, antes de la pandemia 6.000 millones, es atractivo para el crimen organizado también. En la economía dolarizada, los puertos, el hub, la comunicación, la conectividad. Por eso es que Panamá tiene que revisar su modelo de competitividad. Este es un tema del modelo económico. Ahora bien, nos ha hablado usted de una diversidad de temas y me he quedado pensando por dónde lo agarro, porque cada uno de los temas abordados da para muchas preguntas y al final al panameño en este momento lo que le interesa es vivir en un país seguro y la percepción es: estamos en un país inseguro, aunque las autoridades dicen es percepción. La realidad es que vivimos en un país seguro. ¿Qué le decimos al panameño ante todo este fenómeno? Que nosotros mismos tenemos que cambiar nuestras conductas. Nosotros no podemos seguir pensando que somos aquel país en el que nos sentábamos en el portal de la casa con la puerta abierta a echar conversaciones largas y dejábamos la puerta abierta, el carro abierto, uno se bajaba a mirar una video y dejabas el carro andando. Todo eso lo hacíamos, ¿verdad? No podemos comportarnos así porque ya no vivimos solo entre lo que pensábamos de una manera sana. Panamá tiene una enorme cantidad de ventajas competitivas y comparativas que nos hacen enormemente vulnerables para que cuando el crimen organizado escoge a dónde se va a asentar, Panamá sea uno de los primeros países en su lista. ¿Y los centros operativos de ese crimen organizado, dónde lo ubicamos en Panamá en este momento? ¿En Chiriquí, por ejemplo, donde está pasando este fenómeno de desaparición? ¿En Colón, donde había tanta violencia hasta hace unos días? Bueno, Colón, Darién, Chiriquí, por sus características, su fisonomía territorial, por su topografía, por lo que ellos representan. Colón es el primer hub en formación. ¿Por qué? Porque tiene conectividad directa con el Caribe, tiene puertos tiene toda una ribera que se conecta directamente con Colombia, donde vienen flujos del sur, y hay que entender que Panamá está en el medio. Panamá es la cintura más estrecha de un territorio de doble manga, de doble salida, donde hay convulsión. ¿Quién iba a pensar que nosotros íbamos a pasar indemnes en esto? Esto se veía venir. Evidentemente, toda esa violencia, toda esa sangre que hemos visto y violencia que hay en Colón es resistiéndose. Es el crimen organizado tratando de posicionarse, la policía tratando de entrar y de tomársela, y por eso va a haber violencia. Chiriquí también. Y por ser zona fronteriza y con una frontera tan vulnerable, porque es muy permeable. Porque usted sabe que uno camina y si te descuidas estás en Costa Rica, sí, ¿verdad? Bueno, entonces eso hace vulnerable también esa frontera y hace apetecible para el crimen organizado asentarse, porque también en espacios donde hay baja institucionalidad, baja presencia institucional, hay población más vulnerable. ¿Usted se siente en un país seguro o inseguro? Bueno, es que recuerde que eso también es subjetivo y tiene un carácter económico. En la medida que las personas se pueden procurar seguridad,
su estado anímico varía. Es decir, si yo le pongo alarma a mi carro, si yo tengo verjas en mi casa, si tengo portones altos, si tengo un perro, si tengo guardias de seguridad. Digo, no es el caso mío, no tengo guardias de seguridad. Lo que estoy diciendo es, en la medida que subjetivamente cada persona se va procurando seguridad o espacios seguros que considera seguros, así mismo va a ser su respuesta. Y además, en la medida que usted está en zonas más vulnerables o menos vulnerables, si usted no está en los centros donde está más caliente la cosa, usted puede todavía sentir que está en un país seguro. Pero la conducta de uno también tiene mucho que ver para no convertirse en lo que los criminólogos entendemos como la víctima propiciadora. Es decir, usted no puede colocarse en situación de vulnerabilidad. Tiene que saber cuando entra a un centro comercial. Ya no se puede estar atendiendo al niño aquí y la cartera en el piso. Eso no se puede hacer, como no se puede hacer en ningún país de primer mundo, porque lo más probable es que le roben la cartera. Don Danilo. Licenciada, usted ha tocado varios temas que son relevantes para enfrentar este grave problema de la criminalidad increciendo. Ahora bien, tenemos enfrente una realidad. La criminalidad que tenemos es criolla, fundamentalmente made in Panamá. Ya no, hay siempre incursión del crimen internacional, pero mucha de la violencia que estamos viendo, mucha del fenómeno criminal que estamos viendo es totalmente producido desde Panamá para panameños o para los que estén en Panamá. La pregunta acá es, no solamente desde la perspectiva de una política criminal, sino desde la perspectiva de reacción a corto plazo. ¿Qué capacidad de reacción tiene el Estado? Entiéndase fundamentalmente Ministerio Público y órganos judiciales. ¿Tienen lo que se debe para responder a lo que hagan las instituciones que intervienen en la captura de las personas comprometidas? Bueno, lo que pasa es que son diversos factores. A ver, si empezamos por el órgano judicial, bastaría con mirar lo que son los estándares internacionales. Se dice que se necesita un promedio de 65 jueces por 100.000 habitantes para que funcione el sistema de justicia. En Panamá tenemos 11. Sí, entonces 11 por cada 100.000 habitantes. Solamente esa cifra le dice que nosotros tenemos un déficit para poder atender. Esto solamente hablando del recurso humano. Ni hablemos de lo que ocurre cuando el órgano judicial se presenta a pedir presupuesto e inmediatamente se lo rebajan. Entonces, es un tema de recursos. ¿Que hay la capacidad? Bueno, sí la hay. Lo que ocurre es que es poca en comparación a cómo avanza el crimen. El crimen organizado tiene gran capacidad de adaptación, de movilización y de recursos. Entonces, su capacidad de adaptación es que se va transformando en la sociedad que sea que se mueve. Y ella observa, por ejemplo, en Panamá hay una flexibilidad, una flexibilización, un espacio grande para moverse en el comercio y en el comercio ilícito. Y aquí se puede blanquear capitales de manera fácil. Entonces, Panamá, puede que el Ministerio Público reciba capacitación e información al personal, que sí lo tiene. Pero hace un rato tenían ustedes aquí a unos representantes de otro sector y hablaban de que la misma historia de siempre, ¿no? Y eso lo repiten y nos los terminamos creyendo. Que la policía captura y el Ministerio Público suelta. Bueno, es que no se trata de cualquier captura. En un sistema penal acusatorio, un sistema garantista como el que tenemos y todos debemos aspirar a vivir, se puede ir mejorando así como toda obra humana es perfectible, pero de lo que se trata es que las capturas no sean como con canastas recogiendo a todo el mundo. Es decir, hay que cumplir ciertos procedimientos que de cumplirse bien desde el inicio terminan con buenos resultados. Dejemos el tema de la seguridad y la violencia por el momento hasta allí y hablemos de otros asuntos. Hablemos un poquito de política. Estamos a solo unos meses de que comience la inscripción de los candidatos independientes. Creo que comienza en junio. Creo que es que tienen. Sí, y un año para recoger firmas. ¿Su futuro político ya lo decidió o no lo ha decidido? Todavía lo estoy analizando. ¿De qué depende la decisión? Por supuesto, de muchos factores externos en el escenario local y de otras decisiones muy personales, ¿no? Pues siempre es una reflexión. Cuando cualquier decisión humana que pasa, que no es impulsiva, sino que es reflexiva, tiene que considerar cuáles son las variables que inciden en la decisión que se va a tomar. ¿Cuánto puedo yo aportar al paso que voy a dar? ¿Qué es tanto lo que yo puedo de lo que tengo para dar me va a permitir ese espacio en el que me voy a mover? Entonces ahí uno tiene que tomar decisiones, ¿no? ¿Considera que es conveniente para las personas que tienen su trayectoria o que quieren entrar a la política por la vía no partidista, sino por la libre postulación? ¿Considera que es conveniente algún tipo de colegiatura, algún tipo de movimiento como vamos para
por Panamá o lo que sea, el movimiento que sea, o es mejor que cada quien se presente libre, pero por la libre? No, el problema es que la estructura, la plataforma electoral que hay para hacer las ofertas al ciudadano, a los electores, no te reconoce los movimientos como tales. Eso fue una resistencia en el proceso de reforma electoral y aunque nosotros tres nos pongamos de acuerdo, ni yo voy a poder poner dinero en tu campaña, ni tú puedes usar el mismo color que yo, no podemos usar tú el banner conmigo, tu cara con la mía, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Mi cara va a ser la propaganda para ti y para ti? ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, si vamos los tres, pero yo soy la más conocida, ¿cómo lo vamos a hacer si las reglas del juego no nos los permiten? En realidad, el sistema está diseñado para básicamente los colectivos políticos, los partidos formados, ¿verdad? O en formación, pero para ir a la contienda, los partidos como tales, y la herramienta, el camino de la libre postulación, que cuando se dan las cuestiones naturales que hay en ese entusiasmo de querer hacer una oferta política, se puede incluso confundir un montón de ideologías que confundan al propio elector, porque finalmente no se sabe el hecho de ser una persona de libre... Tú no eres una persona de libre postulación, tú eres una persona que decides correr a través del mecanismo de la libre postulación. Eso no es tu definición política. O sea, eso no es lo que es una definición política. Y hay que encontrar la definición en sí misma para saber si esa oferta que ha escogido ir por la libre postulación, qué es lo que plantea en tales y tales temas. O sea, conocer al candidato. Es que hay que conocer al candidato. En otras circunstancias, bueno, sería importante si el modelo fuera bueno, en el que cuando tú conoces al colectivo político, sabes lo que los estatutos dicen, lo que cohesiona a las personas que se inscriben. En teoría, tú debes saber cuál es la ideología que los mueve, cuáles son los principios que defienden, etcétera. Pero sabemos que ya también hay una patología sociopolítica cultural cuya una de sus manifestaciones más alarmantes es el clientelismo, pero la que más ha permanecido en el tiempo, que ha deformado la política, que incluso uno ni estando los que están en los colectivos políticos uno puede entender cuál es la ideología que tienen, porque ni ellos mismos la saben. Entonces usted se encuentra una persona de un partido que pudiera ser socialdemócrata o por definición de centro, izquierda, y entonces está hablando de libre comercio y de libre, y que abran todos los mercados y que la desregulación. Entonces uno dice pero este sabrá dónde está inscrito, este sabrá qué partido es el que está. Con todas esas limitaciones y deformaciones del sistema, y viendo que el tema de la libre postulación o independientes ha ido ganando terreno, digamos que a cuentagotas, lentamente. Recordamos los primeros intentos del señor Jované, todas sus batallas legales, etcétera. Bueno, y que gracias a él se le debe que realmente se haya colocado en las reformas posteriores del 2004. Exacto. Vino el avance con ustedes, después vino una bancada mucho más grande que la que tenemos actualmente, con más movimientos ahora independientes tratando de actuar cohesionadamente con un partido que dice que es independiente. En fin, con todo esto, los partidos políticos seguirán teniendo el predominio, cederán terreno, ganarán más terreno los independientes. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo no sé, yo lo que sí percibo, me parece, pudiera estar equivocada, por supuesto, pero precisamente porque sé que corro ese riesgo, sigo observando, es que hay una disconformidad enorme en una gran parte de la población. Tampoco se puede generalizar porque cometemos el error, los que vivimos en la ciudad, de creer que todo el país piensa igual que como pensamos aquí. Entonces, y uno a veces cruza el puente y cuando consultas y buscas realmente, la gente sigue creyendo en los partidos políticos en ciertos sectores. Pero hay un sector importante que hace opinión pública porque tiene acceso a las redes, porque tiene niveles de educación, porque se proyecta, porque podemos estar en los medios, que muestra su insatisfacción con lo que los partidos políticos nos están brindando hasta ahora. ¿Y por qué? Porque ellos mismos se encargaron de demostrarle a la sociedad que se han convertido en despropósitos, es decir, que son carentes de ciertos valores que debieran tener para la articulación del poder, de los propósitos sociales solidarios, eso que debe tener un colectivo político, y carentes de valores. Y entonces, todo eso que se ha ido deformando por precisamente esa distorsión, esa patología sociopolítico-cultural de la que hablábamos, en la que muy rápidamente los que estaban dentro de los colectivos políticos se dieron cuenta que había que tener dinero para ganar, para llegar. Y el elector se dio cuenta que había un periodo como un veranillo en el que caía el dinero porque como la gente busca el voto y tú estás lleno de necesidades, le ponías precio a tus necesidades y ellos le ponían precio al voto. Entonces hay una relación allí perversa
simbiótica que realmente ha ido distorsionando el papel de los partidos políticos y eso tiene muy disconforme a una parte de la sociedad que ve que no es necesariamente un partido político el que te da la respuesta para el momento en que se llega. Ahora, no toda la población busca el mismo tipo de respuesta. Hay una población que está esperando simplemente que gane su colectivo para que lo nombren, para que le den trabajo. Con todo ese mapa, ¿los independientes ganarán más terreno? ¿Se seguirán donde están? Yo sí creo que va a haber espacio para más. Por eso es importante que los que usan el mecanismo de la libre postulación comprendamos que es importante la formación y el conocimiento de los problemas y la transparencia, transparentarse a la población mostrando la ideología que uno tiene y en qué se cree, qué cosas se privilegian, cuáles son las propuestas que uno lleva realmente a los cargos que uno pretende desempeñar. Eso es importante porque si se llega sin ningún tipo de formación, la formación política también es importante. Y la pregunta es, ¿quién le da formación política a una persona independiente? Porque uno anda solo por allí, ¿no? Entonces, ¿quién le da a uno la formación política? Eso es importante porque también improvisar, luego que se gana un espacio, si usted no lo usa para realmente transformar el modelo, para poner el modelo en evidencia, el sistema político en evidencia, es como si no hubiera llegado. Ahora, dentro de este sistema político tenemos un árbitro que en estas últimas semanas ha sido foco de mucha crítica de parte de diversos sectores. Pero el magistrado Junca, Alfredo Junca, este jueves aclaró, o por lo menos intentó dar la versión. ¿Por qué hizo ese gesto? ¿Aclaró o no aclaró? ¿Comparte la versión que él dio? No sé cómo ve la declaración que dio el señor Junca. Bueno, a mí me pareció desafortunada y le voy a explicar en qué sentido. En que fue prácticamente echar al agua a la juez de primera instancia. Es decir, es calificar el trabajo de una juez que se basó en la normativa existente, en decir, como si hubieran tenido que corregir algo que se hizo mal. Yo no creo que fue así. Yo me inscribo en aquellos que piensan que hubo una extralimitación en la medida que desde dentro, precisamente el magistrado que salva el voto habla de una historia de pronunciamientos guardando una jurisprudencia que iba de cara a nada más revisar lo que tiene que revisarse en una solicitud de fuero. El proceso es inventado para que la persona no pueda correr, o sea, para afectar sus derechos políticos, para correr a algo, o no lo es. No lo era. Entonces, entrar en cualquier otra disquisición, a mí me parece que está fuera de lugar. Hombre, utilizar 13 páginas de un fallo de 21 para tratar el tema del principio de especialidad por lo menos genera dudas. Es que no les, a mi juicio, obviamente, ya ahora eso está en sala constitucional, ya ahora pronto lo sabremos. Espero que sea pronto, es importante para robustecer el sistema, porque el sistema se basa en la confianza y la confianza se ha mermado, si es que no se ha perdido. Y yo sí creo que es importante. Yo tengo la impresión de que en efecto no hay nada que justificara que el Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral entraran a conocer, 2 de ellos, del principio de especialidad en una solicitud de fuero. Dejemos las cosas hasta ahí, Tenemos que cerrar el programa hoy. Vamos a conversar. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Y vertir todas estas opiniones esta mañana. Cerramos conversando con la nueva presidenta. Esa palabra siempre me enreda. La presidente de la Cámara de Comercio. Ya con esto el lenguaje inclusivo no se enreda, ¿no? El español es suficientemente inclusivo. La presidente de la Cámara de Comercio estará con nosotros y hablaremos con ella de algunos de los temas que ya hemos abordado y recorrido en debate abierto el día de hoy. Usted es pendiente nada más. Bien, cerramos hoy debate abierto con la presidenta de la Cámara. Bueno, la palabra correcta es presidente de la Cámara de Comercio. Marcela Galindo, bienvenida. Muchas gracias. Si usted tuviera que dar un diagnóstico del país en este momento, ¿cuál sería? Yo creo que el país está viviendo una situación un poco complicada en este mundo porque nos vemos abordados por factores externos sobre los cuales no tenemos una gran incidencia en este momento. Vemos, por un lado, todavía cómo sigue impactando la situación de COVID en Asia. Vemos la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y las repercusiones que eso va a tener. Vemos el tema de la inflación en los Estados Unidos
Y como bien vivimos en un mundo globalizado, todos estos diferentes factores inciden sobre lo que está sucediendo en Panamá en este momento. Entonces, al no tener control sobre esos factores externos, debemos nosotros entonces voltearnos a ver qué podemos hacer a nivel interno para favorecer y para beneficiar a nuestra población. ¿Hay factores que contribuyen o son un ingrediente que complica aún más ese panorama? Porque usted dijo un poco complicado. ¿A qué factores internos complican el panorama? Bueno, un factor clave en Panamá es la educación. Nosotros necesitamos meternos de cabeza y apostar todo a la educación. De hecho, es uno de los planes que tenemos, es uno de los pilares que tenemos en nuestro plan de trabajo, porque realmente cuando tú tienes una población educada, esa es una población resiliente, esa es una población que busca cómo abrir ese camino y que se interesa por echar adelante, como decimos en buen panameño. Porque usted hablaba hace un rato de que sí, estamos en un mundo globalizado y no tenemos en este momento una educación que nos haga competitivos. Eso nos pone a la saga, nos pone al final de la fila. Eso no nos augura un buen futuro, ni siquiera a largo plazo. Un futuro inmediato nos lo complica. Sí. Tú has mencionado una palabra clave y esa palabra es competitividad. Nosotros sabemos que para mover la economía panameña necesitamos en gran parte de la inversión, no solamente inversión local, sino inversión extranjera también. Cuando se sale a vender el país en los esfuerzos que se ha realizado, una de las cosas que nos comentan estos inversionistas extranjeros es la falta de personal calificado para realizar las labores que se requieren para este tipo de compañías, que por lo general son compañías que requieren servicios muy especializados. Entonces, ahí estamos viendo una gran oportunidad como país de poder trabajar en fortalecer y en formar a estas personas en estas carreras técnicas que necesitan diferentes actores claves de la industria. Don Danilo. Señora Galindo, convertida en presidenta, la primera, ¿no? La primera. La primera presidenta, lógicamente ya eso es una premisa que llama la atención. Y le toca una loma muy empinada. Lo que usted estaba señalando, lo que nos dibuja es una ruta muy empinada que subir. Tal vez una de las 4 o 5 crisis más grandes que ha tenido el país desde el punto de vista económico en 1925, después de la Segunda Guerra Mundial, 64, al final del periodo de Noriega y ahora. ¿Qué pretende la empresa privada? ¿Qué busca en materia de resolver el gran golpe económico que ha recibido Panamá por esos factores que usted dijo? ¿Cuáles son sus pasos, digámoslo así, prioritarios? Porque tenemos alto desempleo, tenemos inflación, tenemos desaceleración económica a punto de convertirse en recesión. O sea, tenemos todos los factores críticos que busca esa institución que pretende ganar, porque la empresa privada es para ganar. Tal cual, mira, ante esta situación, como bien comenté, donde tenemos factores externos que inciden sobre nosotros pensamos que realmente lo mejor que podemos hacer es seguir generando demanda. ¿Qué significa seguir generando demanda? Seguir formando a personas y seguir generando empleos. A medida que tú generas empleos, tú mejoras la capacidad de ingreso de las personas, ¿no? Entonces, pongamos varios ejemplos. Una de las cosas que nosotros hemos venido abocando, como bien te digo, y vamos haciendo el hilo conductor entre las cosas, ¿no? Recuperación económica requiere de reactivación de empleos. Reactivación de empleos también requiere de mano de obra calificada, y mano de obra calificada requiere de tener esas personas educadas que puedan ocupar esas posiciones. Ahora bien, poniendo todas las cosas en perspectiva, podemos dar varios ejemplos de cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, si bien la población panameña está recibiendo una gran cantidad de ayuda a través de los programas solidarios del gobierno, ¿por qué no empezar a pensar en migrar estos programas de ayuda solidaria en programas que realmente le agreguen valor al individuo, que ayuden a formar al individuo? ¿O por qué no empezar a migrar estos programas de ayuda solidaria en programas de ayuda y apoyo a las empresas, para que las empresas puedan salir a contratar personas e ir generando esa demanda y que las personas tengan mayor capacidad de ingreso? ¿Con qué programa usted iniciaría este giro, este cambio de mentalidad?
con qué programa pondría a prueba este esquema que usted pone sobre la mesa? Bueno, ahorita mismo el gobierno ha planteado el programa de empleo solidario, pero les pongo otro ejemplo, miren. En materia de contratación a nivel de las empresas, algo que podemos fomentar es la contratación a medio tiempo. Y les doy un ejemplo. Ahora mismo tenemos una gran cantidad de estudiantes, tenemos una gran cantidad de amas de casa y tenemos una gran cantidad de personas jubiladas que indican no estar buscando empleo. A lo mejor la razón por la cual no están buscando empleo es porque no tienen la capacidad del tiempo o la dedicación para agarrar un empleo a tiempo completo. Entonces, ¿por qué no creamos programas de fomento donde participen la empresa privada y el gobierno para poder que las empresas conozcan que tienen a su disposición esta herramienta de trabajo a medio tiempo? Y entonces, en ese caso, digamos que tú llegas a un hogar donde solamente tenías a una persona generando ingreso y de repente mediante este programa le diste la oportunidad a una segunda persona de generar ingreso en ese hogar también, por lo menos a medio tiempo. Ahora, para entrar en estos esquemas y nuevos esquemas también de relación laboral, ¿podemos seguirlo haciendo con el código de trabajo que tenemos o tenemos ya que ir pensando en debemos darle una actualización siglo XXI? En este momento podemos hacerlo con el código laboral que tenemos porque el código laboral tiene contemplado el tema de contratación a medio tiempo. Otra de las alternativas que también podemos traer a la mesa... No necesitamos modificar código de trabajo ni para eso, ni para nada. Esas son cosas que no están, digamos, fuera de discusión, son cosas que hay que ver, son cosas que hay que contemplar, porque como bien sabemos, en el país tenemos, por ejemplo, una serie de códigos especiales que permiten condiciones especiales para una serie de negocios, mientras que otros se siguen rigiendo con el código laboral actual. Entonces, habrá empresas que podrán decir por qué unas empresas se rigen con un código y otras con otras, y estas son cosas que de repente tenemos que ir normalizando sobre la marcha, pero lo importante... ¿Unificar un solo código, dice usted? Podemos ir revisando sobre la marcha para ver cuál es la mejor alternativa, pero lo importante es que las alternativas que estamos proponiendo en este momento se pueden implementar con el código laboral que tenemos ahora mismo. La empresa privada que es generadora, es la generadora, hago el énfasis en de la gran riqueza del país, necesita ciertas condiciones para prosperar. La palabra estabilidad aquí es clave. Sí. La pregunta es, un escenario de conflictividad como el que hemos estado viviendo a raíz de los factores que usted señaló, COVID, la guerra, las tensiones, las exigencias de los sectores populares que no ven el agua, no ven la calle, no ven la basura, estos problemas básicos no los ven tan resueltos. ¿Cómo los va a enfrentar la empresa privada de Panamá? ¿Defendiendo su territorio, defendiendo su trinchera? ¿O con usted como presidenta habrá un aire de concertación, un ambiente de conversación? ¿O es usted más bien es proclive a la combatividad? Has tocado varios puntos en una sola pregunta. Y yo creo, si nos remitimos a mi discurso de toma de posesión que comentaste que lo habías estado revisando, yo creo que este es el momento de dejar de lado diferencias, de dejar de lado las cosas que nos dividen y tenemos que actuar de manera conjunta y unificada, gobierno, sector privado y sociedad civil. Tenemos que remar todos en la misma dirección porque estamos en una situación, como bien indiqué al principio del programa, difícil. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo y si no dejamos de lado divisiones, no vamos a poder avanzar. En ese sentido, tocaste también, por ejemplo, el tema de las inconformidades de la población. Nosotros hemos sido los primeros en salir a decir que nosotros entendemos las molestias de la población, sabemos que la población tiene muchas necesidades y entendemos y respetamos el que la población salga a manifestarse. Sin embargo, condenamos que lo hagan de manera que afecte a terceros. Y lo que hemos dicho y lo que hemos conversado es que necesitamos que el gobierno, y si desean la ayuda y la cooperación de la empresa privada, la ayuda y la cooperación de la empresa privada va a estar ahí, pero que principalmente el gobierno tenga conversaciones con todas las poblaciones afectadas, con las personas que no tienen agua, con las personas que no tienen calle, que no tienen luz, que no tienen servicios públicos, entiendan bien las necesidades de estas personas, desarrollen planes para atender esas necesidades y que se genere una conversación continua y constante con estas personas de qué están haciendo para resolver sus necesidades, cómo lo están haciendo y en cuánto tiempo lo están haciendo.
Porque una de las cosas que hemos dicho es que el manejo de las expectativas es importantísimo cuando uno está lidiando con personas. Ahora, en este tema son las necesidades diarias. De pronto uno dice, pero por este problema me cerraron la vía. La Interamericana, que incluso por acuerdos internacionales no se puede bloquear, se cierra con una facilidad tremenda. Pero si uno se ubica del lado de quienes están protestando, a veces son necesidades que tienen años. Y la única forma de que se le preste atención es cerrando la vía. Aquí hay un tema como que yo te he acostumbrado a que cierres la vía para que yo vaya a solucionarte el problema. Es más, la solución llega a cuotas. La cierras, te prometo que te lo soluciono en un mes. Al mes no te la soluciono. Vuelves a cerrarme y yo vuelvo a visitarte y a decirte, dame un mes más. Y así hasta que se dan varios cierres. Entonces, la responsabilidad de que esto termine, ¿dónde lo ubicamos? ¿En quienes gobiernan o en los gobernados que están cansados de recibir siempre un te lo voy a arreglar, pero eso viene después? Y viene después y ese después no llega. Sí. Parece complicado y parece difícil decirlo, pero es la realidad. Por eso digo, la comunicación a veces es difícil. La comunicación no le viene fácil a todo el mundo. Pero entonces, como bien dije, necesitamos entender las necesidades, estructurar un plan y ejecutarlo. Y a medida que lo estamos ejecutando, necesitamos tener comunicación, coordinación y manejo de expectativas. Hay otros países donde los jóvenes al momento de decidir su futuro dicen, yo quiero hacer carrera en el sector público. O dicen, yo quiero hacer carrera en el sector privado. Esto me vino a memoria porque precisamente escuchando su discurso, aunque usted es muy joven, usted hizo una revisión que ha pasado por varios cargos y varios puestos, muchos de ellos en el sector precisamente oficial. Pero usted decía, si volviera el tiempo atrás y tuviera que volver a decidir trabajar en el sector público, no estoy muy segura que me inclinaría a hacerlo. Porque no es un privilegio en Panamá, nunca lo vio así también o de pronto sintió algo de frustración al probarlo. ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿Por qué lo dudaría ahora? No, mira, al contrario, en efecto, mi primera oportunidad laboral fue en el sector gobierno y realmente fue una oportunidad, fue algo muy gratificante. Fue una oportunidad de la cual pude aprender muchísimo de cómo funcionan las instituciones públicas y de cómo funciona el país realmente, ¿no? Porque a través de las instituciones públicas uno está muy en contacto con esas necesidades del país. De ahí entonces me desarrollé en la empresa privada. Pero yo creo que han pasado los años y se ha venido dando de repente un poco de desconexión. Había mucha coordinación en ese momento, por lo menos en el trabajo que nosotros hacíamos, entre gobierno y empresa privada. Y a lo mejor se ha venido dando un poco de desconexión a lo largo de los años entre esa coordinación que había entre gobierno y empresa privada. Y eso es algo que necesitamos retomar. Definitivamente, ese trabajo en conjunto y esa coordinación necesitamos retomarla. Precisamente de esa desconexión usted citaba algunos ejemplos de éxito que hemos tenido como país, nuestra principal empresa, el Canal de Panamá, cómo cambiamos la Constitución como parte de ese acuerdo nacional. Citaba ejemplos de éxito, la Ciudad del Saber y otros más. Eso era cuando había esa conexión. Ahora hay desconexión. ¿Cómo logramos hacer entender tanto a gobernados como a gobernantes de que es el mismo país, de que todos tenemos remar en la misma dirección, como usted dijo hace un rato? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Liderazgo? ¿Visión de país? ¿Qué es lo que está faltando? Yo no quisiera decir que ha habido una desconexión, porque la realidad es que tampoco ha habido una desconexión total, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con este gobierno mantenemos comunicación constante y continua, tanto a nivel del presidente como con diferentes ministros. Y estamos constantemente, como te digo, reuniéndonos con ellos, tocando base, tratando de hacer aportes, porque, ojo, a veces es muy fácil criticar desde la posición de los gremios o criticar desde la posición de la empresa privada, criticar desde la sociedad civil, y al final del día lo que necesitamos es retomar ese espíritu todos, empresa privada y sector gobierno, necesitamos retomar ese espíritu de la cooperación. Entonces, yo creo que nosotros como sector privado también tenemos que estar cada vez más proponiendo ideas más que criticando, de manera que haya esa apertura de poder trabajar y ejecutar esas ideas en conjunto. A esa propuesta, a propósito, ¿no?, de hacer propuestas, a esa propuesta que esta semana usted lanzó, ya es hora de que el MEF nos diga qué es lo que vamos a hacer con esta economía de guerra, porque tenemos el combustible que va volando, nos está afectando a todos y ya es hora que nos... ¿Ha habido alguna respuesta del gobierno? Bueno,
El gobierno había estado negociando con los transportistas el tema del subsidio del combustible. Sin embargo, como vemos, esta es una situación que se sigue dando, que sigue generando molestias. Y lo que comentamos es que el MEF, como dueño del presupuesto general del Estado, el que conoce los números, el que sabe cómo van los ingresos y cómo van las salidas, el que balancea el asunto, es el idóneo para poder decir, podemos hacer esto por esta vía, podemos hacer esto por esta otra vía, ¿no? Pero no lo ha hecho hasta ahora. Bueno, como les dije, estaban negociando el subsidio con los transportistas y lo que necesitamos ver es si se requiere tomar más acciones al respecto. Don Danilo, cierre usted. Años atrás se oía hablar mucho de la Fundación del Trabajo. Con su liderazgo, ¿cuál será un punto de convergencia, un punto de encuentro entre sectores que tradicionalmente son tirantes? Mira, la Fundación del Trabajo sigue haciendo su trabajo, valga la redundancia, y es un punto de encuentro muy importante, ¿no? Porque es un espacio donde podemos hablar y podemos entendernos los representantes de la empresa privada con los representantes de los trabajadores. Y esa comunicación es sumamente importante también porque al final del día, como dije, esto es una mesa de 3 patas. Esto es gobierno, empresa privada y sociedad civil. Todos necesitamos estar representados y todos necesitamos esbozar nuestras opiniones y de manera que podamos construir política de Estado de manera conjunta y de manera coherente y que realmente resulte en el beneficio de la mayoría de los panameños. A propósito de la mayoría de los panameños en este país somos 50-50, hombres, mujeres. Pero está un rezago como sociedad, tenemos que reconocerlo, no hay a igual trabajo, igual salario, las mujeres tratando de ganar su espacio, etcétera. Estando usted al frente de esta institución, de esta entidad, ¿hay algo que pueda hacer o aportar para lograr ese equilibrio? Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta mencionar, porque muchas veces me preguntan qué puedes hacer diferente tú como ahora, como mujer, como presidente de la Cámara de Comercio, y un mensaje que a mí me gusta mandar es que realmente la Cámara de Comercio maneja un mensaje institucional, independientemente de quién esté a la cabeza, sea hombre o sea mujer, y yo creo que eso es lo que le da peso y relevancia a la Cámara de Comercio. Sin embargo, entendiendo que la Cámara de Comercio tiene una deuda, por así decirlo, con el tema de equidad de género, porque realmente nunca lo hemos abordado de manera estructurada. En este año de trabajo lo vamos a hacer. Queremos abordar el tema de igualdad de género desde la perspectiva, como tú bien has dicho, de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Entender por qué las mujeres, a pesar de ser mayoría en las escuelas y ser mayoría en las universidades, por qué les cuesta tanto, por qué les cuesta más que a los hombres escalar en el mundo empresarial. Pero ese es un análisis que tienen que hacer hombres y mujeres en conjunto, a propósito. No es solamente un análisis de mujeres. Definitivamente, si estamos hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad en todo. Y se necesitan 100% a hombres dentro de esta conversación. Se habla mucho de que existe un techo de vidrio. Ajá. Lo rompimos. Presidente, gracias por haber estado en Debate Abierto esta mañana y esta tarde. Usted lo puede ver, como siempre, a las 3 a través de Eco TV en nuestras plataformas, también Medcom Go en YouTube. Ahí está completo para que usted vuelva a ver el programa. El próximo domingo tenemos una cita. En lo que resta de hoy, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.